Los relatos más conocidos de la Biblia han sido narrados una y otra vez, pero hay historias que permanecen en las sombras, esperando ser descubiertas. Dan, el quinto hijo de Jacob, no fue el favorito, ni el más poderoso, ni el más prominente. Pero su vida, marcada por errores, redención y una misión divina, cambió el curso de una tribu entera y dejó un legado que todavía resuena en la historia de Israel. ¿Qué llevó a un hombre nacido en el silencio a convertirse en símbolo de justicia y liderazgo? Quédate, porque hoy exploraremos la historia jamás contada de Dan, una travesía de lucha, caída y redención que no solo te sorprenderá, sino que cambiará cómo entiendes el concepto de liderazgo. No olvides suscribirte y compartir este vídeo, porque estas lecciones merecen ser conocidas por todos. Comencemos. En el corazón de Canaán, bajo un cielo que se vestía de azules profundos durante el día y de estrellas infinitas al caer la noche, nacía un niño cuya existencia sería marcada por la dualidad de la bendición y el desafío. Su nombre sería Dan, el quinto hijo de Jacob y el primero de Bila, la sirvienta que había sido entregada por Raquel como madre sustituta en su desesperación por concebir. Jacob, patriarca de un linaje que aspiraba a cumplir las promesas divinas, vivía en una constante encrucijada emocional. Su amor por Raquel, profundo y sincero, contrastaba con la tensión que envolvía su hogar debido a Lea, la hermana mayor de Raquel y su primera esposa. La rivalidad entre las hermanas se desbordaba en cada aspecto de la vida cotidiana, influyendo no solo en Jacob, sino también en la forma en que los hijos nacidos de ambas mujeres y sus siervas eran percibidos y tratados. Dan llegó al mundo en un tiempo de tensiones no resueltas. Su nacimiento fue recibido con júbilo por Raquel, quien proclamó: «Dios me ha hecho justicia, y también ha escuchado mi voz». Estas palabras, que serían inmortalizadas como el significado de su nombre, marcaron el inicio de un destino único. Desde el principio, el pequeño Dan fue un recordatorio del amor de Dios y de las complejidades humanas que tejían el destino de los hijos de Jacob. A medida que Dan crecía, se encontraba inmerso en un ambiente de constante comparación y competencia. José, el hijo de Raquel, era claramente el favorito de Jacob, un hecho que no pasó desapercibido para los demás hermanos. Las tensiones entre los hijos de Lea y los nacidos de Bila y Zilpa, las siervas, eran palpables. Aunque Dan era demasiado joven para comprender plenamente la dinámica familiar, pronto aprendió a observar y a mantenerse alerta. Era un niño callado, de mirada inquisitiva, que prefería analizar antes de actuar. La relación entre Raquel y Lea impregnaba cada rincón del campamento. Las sonrisas aparentes y los intercambios amables ocultaban la profunda envidia que ambas mujeres sentían. Raquel, aunque amada por Jacob, sufría la humillación de su infertilidad prolongada antes de la llegada de José. Lea, por otro lado, encontraba en la maternidad su mayor orgullo, pero no podía ignorar que el corazón de su esposo pertenecía a su hermana menor. En este entorno, los hijos de Jacob no solo crecían, sino que se formaban como futuros líderes de las tribus que constituirían Israel. Cada nacimiento era acompañado por una profecía implícita, una promesa de que los descendientes de Jacob serían tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Sin embargo, para Dan, esta expectativa era una carga compleja. No era el primogénito, ni el favorito, ni siquiera el más prominente entre sus hermanos. Se encontraba en una posición intermedia, buscando definir su lugar y su propósito. Conforme avanzaba su infancia, Dan comenzó a demostrar una personalidad diferente a la de sus hermanos mayores. Mientras Rubén,
Simeón y Leví se distinguían por su fuerza y valentía, Dan mostraba una inclinación hacia la justicia y la reflexión. Era conocido por mediar en pequeñas disputas entre los pastores y por tratar de mantener la paz en medio del caos cotidiano. Aunque joven, su nombre comenzaba a resonar en los corazones de quienes lo rodeaban como un símbolo de equilibrio y sensatez. A menudo, Dan pasaba largas horas junto a Neftalí, su hermano de madre. Los dos compartían una conexión especial, nacida de su linaje común y fortalecida por su posición como hijos de una sierva. Sus conversaciones, aunque simples, estaban llenas de reflexiones sobre el significado de su existencia y el futuro de su familia. Juntos, soñaban con un tiempo en el que todos los hijos de Jacob pudieran vivir en armonía, libres de las rivalidades que los dividían. El campamento de Jacob era un lugar de constante actividad. Las tiendas de los patriarcas se mezclaban con los rebaños de ovejas y cabras, creando un paisaje de movimiento perpetuo. Entre los cantos de los pastores y el murmullo de las mujeres, Dan comenzó a forjar su identidad. Aunque su vida estaba llena de incertidumbres, una cosa era clara: el destino tenía planes especiales para él. Desde su nacimiento, Dan había sido marcado por un nombre que significaba mucho más de lo que él mismo podía comprender. Ser juez no era solo un título, sino una responsabilidad. En su infancia, este significado se expresaba en pequeñas acciones, en gestos que demostraban su disposición para escuchar y su deseo de actuar con equidad. Pero más allá de estos momentos, Dan sentía una inquietud, un llamado que aún no podía definir. Así transcurrieron los primeros años de Dan, en medio de un entorno lleno de tensiones familiares y promesas divinas. Aún era un niño, pero su espíritu ya comenzaba a formarse. En lo profundo de su corazón, sabía que su vida tendría un propósito mayor, aunque el camino hacia ese propósito estaba envuelto en misterio. Sin embargo, Dan no temía. Sabía que su lugar entre los hijos de Jacob estaba asegurado, y que el tiempo revelaría su verdadero destino. La niñez de Dan transcurrió bajo un sol que iluminaba tanto los días como las tensiones entre los hijos de Jacob. En el campamento, cada niño crecía rodeado por un ecosistema complejo, donde las emociones parecían ocultarse bajo la rutina de la vida diaria, pero estaban siempre al borde de desbordarse. Aunque era solo un niño, Dan pronto entendió que su entorno estaba marcado por las diferencias, los silencios incómodos y los favoritismos que nadie se atrevía a mencionar abiertamente, pero que todos sentían. Entre los hermanos, José ocupaba un lugar que parecía inalcanzable. Era el hijo predilecto de Jacob, el amado hijo de Raquel, cuya belleza y carisma lo distinguían desde temprana edad. Dan, al igual que los demás, observaba cómo Jacob trataba a José con una ternura que raramente se extendía a los demás. Cuando José recibió la famosa túnica de colores, el favoritismo se volvió evidente para todos. Dan, aunque no era el mayor ni el más impulsivo, sintió una punzada de resentimiento que no podía evitar. A pesar de estos sentimientos, Dan no era dado a expresar abiertamente su frustración. Su carácter reservado lo hacía más propenso a observar y analizar. Había algo en su manera de mirar, en la forma en que sus ojos oscuros escudriñaban el mundo, que transmitía una comprensión más profunda de lo que podría esperarse de un niño de su edad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de competitividad comenzaba a encenderse. Aunque no lo demostraba de manera directa, Dan anhelaba ser visto, ser reconocido, y más que nada, ser valorado por lo que era. Su relación con Neftalí, su hermano de madre, era un refugio en medio de la complejidad familiar.
Neftalí era más vivaz, con una energía contagiosa que complementaba el temperamento más reflexivo de Dan. Juntos pasaban horas vagando por los campos, cuidando a los rebaños o simplemente observando el horizonte. En Neftalí, Dan encontraba a un confidente, alguien con quien podía hablar libremente, aunque fueran murmullos. Los dos compartían un vínculo especial, nacido de la comprensión mutua de lo que significaba ser hijos de Bila, una posición que los colocaba en el borde de las jerarquías familiares. A menudo, los hermanos mayores, especialmente Rubén y Simeón, hacían notar su posición como hijos de Lea, la primera esposa de Jacob. Aunque no era una discriminación explícita, Dan sentía las sutilezas de sus comentarios y actitudes. A veces, en las discusiones infantiles o en los juegos, surgían palabras que recordaban a Dan y Neftalí su lugar como hijos de una sirvienta. Estas palabras, aunque dichas con tono burlón o casual, pesaban sobre Dan como piedras. Le hacían reflexionar sobre su identidad, sobre si algún día podría superar las barreras que la sociedad y su propia familia parecían imponerle. En una ocasión, mientras pastoreaban junto a los demás, uno de los hermanos mayores comentó: «Los hijos de las siervas deberían estar acostumbrados a obedecer». Aunque dichas como una broma, estas palabras golpearon a Dan con una fuerza inesperada. Neftalí, siempre rápido para responder, replicó con una sonrisa desafiante, pero Dan permaneció en silencio. En lugar de reaccionar, se retiró a reflexionar, una reacción típica de su personalidad. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, se preguntó si alguna vez lograría hacerse un nombre que trascendiera su origen. A pesar de estas sombras que marcaban su infancia, había momentos de luz. Dan se mostraba especialmente atento en los detalles cotidianos. Era hábil para mediar pequeñas disputas entre los hermanos menores y para encontrar soluciones prácticas a los problemas que surgían. Incluso Jacob notó en varias ocasiones la capacidad de Dan para mantener la calma en situaciones tensas, lo que le valió pequeños gestos de reconocimiento, aunque siempre eclipsados por el favoritismo hacia José. En privado, Dan comenzó a desarrollar un sentido de justicia. No se trataba de buscar venganza por las injusticias que percibía, sino de comprender cómo podía equilibrar las cosas a su alrededor. A menudo ayudaba a los siervos del campamento, asegurándose de que recibieran suficiente agua o de que sus tareas no fueran ignoradas por los demás. Aunque estas acciones pasaban desapercibidas para la mayoría, Dan encontraba en ellas un propósito, una forma de definirse más allá de las etiquetas que otros le imponían. La relación con Jacob, aunque distante en muchos aspectos, tenía sus momentos de conexión. En las noches tranquilas, cuando los vientos cálidos acariciaban las tiendas, Jacob a veces reunía a sus hijos para narrar historias de sus propios días de juventud, de las promesas que Dios le había hecho y de los sueños que cargaba para su linaje. Dan escuchaba con atención, imaginando cómo podría contribuir a ese gran propósito. Sin embargo, en su corazón, la duda persistía. ¿Cómo podía un hijo de una sierva, alguien nacido en la periferia del afecto de Jacob, tener un impacto en el destino de Israel? En medio de estas reflexiones, Dan comenzó a darse cuenta de que su posición en la familia, aunque complicada, también le daba una perspectiva única. No tenía las expectativas de los primogénitos, ni el peso de ser el favorito. Su lugar le permitía observar, aprender y prepararse. Aunque no lo sabía entonces, estas cualidades serían fundamentales para el papel que estaba destinado a desempeñar. Así transcurrieron los años de la infancia de Dan,
marcados por el contraste entre las sombras del favoritismo y los destellos de esperanza. Era un niño que, aunque pequeño en apariencia, llevaba dentro de sí una fuerza silenciosa. Mientras el campamento de Jacob seguía su curso, con sus tensiones y promesas, Dan comenzaba a forjar su carácter, sabiendo que, aunque aún no comprendía plenamente su propósito, el tiempo lo revelaría. Conforme Dan crecía, también lo hacía su capacidad para observar el mundo que lo rodeaba con una profundidad que pocos de sus hermanos compartían. Las dinámicas de poder en su familia, que durante su infancia solo había sentido como un malestar silencioso, comenzaron a manifestarse con mayor claridad. Los favoritismos, las burlas y la forma en que los hermanos mayores ejercían su autoridad sobre los más jóvenes y sobre los siervos no solo le incomodaban, sino que despertaban en él un deseo de cambio que aún no podía expresar plenamente. El campamento de Jacob era un microcosmos de tensiones. Los hijos de Lea, liderados por Rubén, Simeón y Leví, solían actuar con un aire de superioridad que los hijos de las siervas no podían ignorar. Mientras tanto, José, con su túnica de colores y los sueños que tanto irritaban a los demás, parecía vivir en una esfera aparte, protegido por el afecto incondicional de Jacob. En ese ambiente, Dan comenzó a notar patrones que lo preocupaban. Las reglas no eran iguales para todos, y quienes eran más vulnerables, los siervos, las mujeres y los más jóvenes, parecían cargar con el peso de las decisiones y caprichos de los más fuertes. Una tarde, mientras Dan ayudaba a un pastor a guiar a las ovejas hacia un abrevadero cercano, escuchó una discusión acalorada. Era uno de sus hermanos mayores, Simeón, que reprendía con dureza al pastor por un error insignificante. El hombre, cuya edad y físico delataban años de arduo trabajo, trataba de explicar que una oveja había escapado debido a un lobo que rondaba cerca. Pero Simeón, impaciente y frustrado, no le prestaba atención. Levantó su mano, amenazando con golpear al pastor para subrayar su autoridad. Dan, que había estado observando desde la distancia, sintió una oleada de indignación. Sin pensarlo, corrió hacia ellos y se interpuso entre el pastor y su hermano. Su corazón latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «Simeón, basta», exclamó Dan, levantando una mano para detener a su hermano. «Esto no es necesario. Él no tuvo la culpa». Simeón lo miró con sorpresa primero, y luego con enojo. No estaba acostumbrado a que uno de los más jóvenes lo desafiara, y mucho menos alguien como Dan, que rara vez hablaba en reuniones familiares. «¿Y quién eres tú para decirme qué hacer?», respondió Simeón, con una mezcla de burla y amenaza en su tono. «¿Acaso crees que puedes juzgar mis acciones?». Dan tragó saliva, pero no retrocedió. En su mente resonaban las palabras de Jacob, las historias de justicia y equilibrio que su padre a veces compartía en las noches. Sin pensarlo demasiado, respondió: «No estoy juzgándote, Simeón. Solo digo que esto no está bien. Si queremos respeto, debemos darlo también». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Simeón dudó, quizás porque no esperaba esa valentía de su hermano menor, o tal vez porque las palabras de Dan le hicieron eco. Con un gruñido, se dio la vuelta y se marchó, dejando al pastor y a Dan solos. El hombre, aún temblando, le agradeció con un leve asentimiento antes de regresar a su tarea. Dan, mientras tanto, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba orgulloso de haber defendido lo que consideraba justo. Pero, por otro,
Sabía que su acción no pasaría desapercibida. Simeón y los otros hermanos mayores no olvidarían fácilmente su desafío. Esa noche, mientras Dan miraba las estrellas desde la entrada de su tienda, reflexionó sobre lo que había sucedido. Sabía que su intervención no cambiaría de inmediato las dinámicas de su familia, pero había algo en su interior que no podía ignorar. Un llamado, una sensación de propósito que parecía resonar con su nombre. Dan, el juez, el que trae equilibrio. Por primera vez, comenzó a comprender que su nombre no era solo una palabra, sino una carga y una dirección para su vida. En los días que siguieron, Dan empezó a prestar más atención a los detalles que antes consideraba irrelevantes. Observaba cómo los siervos realizaban sus tareas en silencio, sin recibir el menor reconocimiento. Veía cómo los hermanos mayores imponían su voluntad, incluso cuando no era necesario, y cómo los más jóvenes rara vez tenían una oportunidad para expresar sus pensamientos. Estas situaciones, aunque pequeñas, se acumulaban en su mente como piezas de un rompecabezas más grande. Neftalí, siempre perceptivo, notó el cambio en su hermano. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol después de pastorear juntos, decidió hablar con Dan. «Te vi el otro día», dijo Neftalí, rompiendo el silencio. «Cuando te enfrentaste a Simeón». Dan miró a su hermano, pero no dijo nada. Neftalí continuó. «Eso fue valiente, pero también peligroso. Simeón no es alguien que olvide fácilmente». «Lo sé», respondió Dan, con un tono tranquilo. «Pero no podía quedarme quieto. No está bien que tratemos así a los demás, Neftalí. Si somos una familia, ¿no deberíamos actuar con justicia?» Neftalí sonrió levemente, admirando la determinación de su hermano. Aunque no siempre compartía las preocupaciones de Dan, sabía que había algo especial en él, algo que los demás aún no veían. El incidente con Simeón marcó un punto de inflexión para Dan. Aunque todavía era joven, comenzó a asumir el papel de mediador en pequeñas disputas. Su capacidad para escuchar a ambos lados y ofrecer soluciones razonables lo convirtió en alguien a quien otros acudían en busca de consejo. Sin proponérselo, estaba comenzando a cumplir con el significado de su nombre. Sin embargo, Dan sabía que este camino no sería fácil. Vivía en un mundo donde la fuerza y la posición parecían importar más que la justicia. Pero en su corazón, una semilla de esperanza había comenzado a crecer. Sabía que algún día, con la ayuda de Dios, podría marcar la diferencia. Su sueño de justicia, aunque todavía era solo un destello, empezaba a tomar forma en el horizonte de su vida. El día en que José fue traicionado por sus propios hermanos quedó grabado como una herida en el alma de Dan, un recuerdo que llevaría consigo como una sombra a lo largo de su vida. La atmósfera del campamento ya estaba cargada de tensiones y resentimientos acumulados, especialmente hacia José, el hijo predilecto de Jacob. Pero lo que ocurrió aquel día marcó un punto de no retorno para todos los hijos de Jacob. Y para Dan, una lucha interna que nunca encontraría completo consuelo. Todo comenzó con una tarea aparentemente rutinaria. Jacob había enviado a José a buscar a sus hermanos mayores, quienes pastoreaban los rebaños en tierras lejanas. La orden no era inusual, pero la presencia de José, envuelto en su túnica de colores, encendió de inmediato los celos y la ira en los corazones de sus hermanos. Dan, junto con Neftalí, observó desde la distancia cómo las tensiones se acumulaban, como nubes antes de una tormenta. «Míralo»,
murmuró Simeón con desprecio, clavando la mirada en la figura de José que se acercaba. Viene otra vez con sus sueños y su arrogancia, creyéndose mejor que nosotros. Es suficiente, añadió Leví, su voz baja pero llena de veneno. Ya no podemos soportarlo más. ¿Hasta cuándo dejaremos que nos humille con sus historias de grandeza? Dan, que estaba cerca, sintió un escalofrío al escuchar estas palabras. Aunque no compartía el odio de sus hermanos hacia José, tampoco se sentía capaz de defenderlo abiertamente. Había aprendido a elegir sus batallas, y esta parecía ser una donde la voz de la razón sería aplastada por la furia. Los acontecimientos se precipitaron rápidamente. Cuando José llegó, sus hermanos lo rodearon, arrebatándole la túnica con un gesto violento. José, confundido, trató de hablar, pero sus palabras se perdieron entre las acusaciones y los insultos. Dan miraba desde la periferia, sintiéndose impotente mientras la situación escalaba. Entonces, Rubén, el mayor, intervino. Aunque también estaba lleno de resentimiento hacia José, no deseaba que se derramara sangre. No lo matemos, dijo, su tono firme pero contenido. Arrojémoslo a esa cisterna vacía. Lo dejaremos allí para que piense en sus acciones. La propuesta fue aceptada con un asentimiento colectivo. José, luchando y rogando por su vida, fue arrastrado hacia la cisterna y arrojado dentro. Dan observó todo en silencio, su mente atrapada entre el deber y el miedo. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero el peso de la presión grupal lo mantenía inmóvil. Horas más tarde, mientras los hermanos descansaban cerca, un grupo de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte. Fue Judá quien propuso una idea aún más siniestra. ¿Qué ganamos dejando a José morir en esa cisterna?, preguntó, mirando a los demás con astucia. Vendámoslo a esos mercaderes. Es nuestra oportunidad de deshacernos de él sin ensuciar nuestras manos. Dan sintió un nudo en el estómago mientras las palabras de Judá resonaban en el grupo. Nadie objetó. En cuestión de minutos, José fue sacado de la cisterna, su rostro lleno de desesperación al ver a sus propios hermanos negociando su precio como si fuera un objeto. Cuando los mercaderes lo llevaron, la mirada de José se cruzó con la de Dan por un instante. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Dan sintió como si José le rogara que hiciera algo, que dijera algo. Pero no pudo. Cuando todo terminó y el grupo volvió a reunirse, el silencio era denso. Los hermanos decidieron cubrir su crimen con una mentira, utilizando la túnica ensangrentada de José para convencer a Jacob de que una bestia salvaje lo había devorado. Dan, incapaz de mirar a ninguno de ellos a los ojos, sintió una culpa abrumadora que le oprimía el pecho. Esa noche, Dan buscó a Neftalí, su compañero más cercano y confidente. Sentados bajo un cielo lleno de estrellas, la oscuridad parecía reflejar el peso de lo que acababan de hacer. ¿Cómo dejamos que esto sucediera?, susurró Dan, su voz quebrada por la culpa. José era nuestro hermano, Neftalí. Nuestro propio hermano. Neftalí, que también había permanecido en silencio durante todo el día, suspiró profundamente antes de responder. No lo sé, Dan, dijo, su tono cargado de arrepentimiento. Pero tú lo sentiste, ¿verdad? Ese odio, esa ira. Parecía que nadie podía detenerlos. Dan asintió, pero su corazón no encontraba consuelo. Se quedó mirando el horizonte,
preguntándose si el Dios de su padre estaba viendo lo que habían hecho. ¿Podría alguna vez perdonarles? ¿Podría alguna vez perdonarse a sí mismo por no haber hablado? Siempre supe que no éramos una familia perfecta, continuó Neftalí, pero hoy me pregunto si estamos realmente destinados a ser las tribus de Israel. ¿Cómo podemos ser el pueblo elegido cuando somos capaces de algo así? Dan permaneció en silencio, dejando que las palabras de su hermano se hundieran en su conciencia. Por dentro, luchaba con una promesa silenciosa, un juramento que no sabía si podría cumplir. Si alguna vez tenía la oportunidad, haría todo lo posible por reparar el daño. Haría todo lo posible por ser mejor, por ser un verdadero juez entre su gente. Esa noche marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida de Dan, uno donde la culpa y el arrepentimiento se convirtieron en sus compañeros constantes. Mientras el campamento dormía, Dan permaneció despierto, mirando las estrellas y preguntándose si algún día encontraría redención. No sabía cómo, ni cuándo, pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podía ignorar el llamado de la justicia que resonaba en su corazón. El tiempo no tardó en convertirse en un manto pesado para Dan, quien cargaba en silencio con el recuerdo de aquel día en que José había sido vendido. Aunque sus hermanos parecían seguir adelante con sus vidas, buscando refugio en las rutinas del campamento y el cuidado de los rebaños, Dan no encontraba paz. Cada noche, mientras el fuego ardía y las conversaciones se llenaban de risas forzadas, él se sentaba apartado, con la mirada perdida, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El distanciamiento de Dan no pasó desapercibido. Sus hermanos mayores, acostumbrados a liderar con autoridad y esperar obediencia, comenzaron a verlo como un espíritu retraído, quizás incluso débil. Para Dan, sin embargo, era más que eso. Se sentía ajeno a ellos, como si el vínculo que alguna vez los uniera se hubiera desgastado irremediablemente. Aunque compartían la misma sangre, la traición a José había cavado un abismo entre ellos, uno que Dan no sabía cómo cruzar. Con el pasar de los días, este distanciamiento se volvió más profundo. Las conversaciones con Neftalí, que antes eran un consuelo, ahora se volvieron menos frecuentes. Aunque su hermano de madre entendía en parte la carga que Dan llevaba, parecía incapaz de encontrar las palabras para aliviar su culpa. Dan, por su parte, prefería el silencio. Era más fácil cargar con el peso de su arrepentimiento en soledad que enfrentarse a las miradas de sus hermanos, que parecían recordarle constantemente su papel pasivo en la traición. El conflicto interno de Dan no era solo una lucha emocional, sino también espiritual. Su padre, Jacob, hablaba a menudo de las promesas de Dios, de las visiones y pactos que le habían sido revelados. Pero para Dan, esas palabras comenzaban a sentirse huecas. ¿Cómo podía considerarse parte de un linaje divino cuando había permanecido en silencio ante una injusticia tan grande? ¿Cómo podía reconciliarse con un Dios que había permitido que sus hermanos actuaran con tanta crueldad? Una noche, incapaz de soportar más la tensión, Dan salió del campamento y caminó hasta un claro cercano. Allí, bajo el cielo estrellado, se arrodilló y dejó que las lágrimas fluyeran. Por primera vez en años, permitió que su corazón hablara abiertamente. «Dios de mi padre Jacob», susurró, su voz temblando, «¿cómo puedo ser digno de tu promesa? He fallado. He permanecido callado cuando debía hablar, y he permitido que el mal prevalezca. ¿Cómo puedo encontrar el camino de regreso a ti?» El silencio del desierto fue su única respuesta al principio, pero entonces, algo cambió.
Una brisa suave acarició su rostro, y en su mente surgió una imagen clara, una balanza, perfectamente equilibrada. Aunque no escuchó palabras, sintió un mensaje profundo en su corazón. La balanza no estaba rota, aún podía buscar el equilibrio. Aunque había fallado, no estaba condenado a vivir en la culpa para siempre. Esta visión encendió en Dan una chispa de esperanza. No fue una revelación completa, ni una solución inmediata, pero fue suficiente para recordarle que el camino de la justicia, aunque difícil, siempre estaba abierto para aquellos dispuestos a recorrerlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Dan durmió con una paz relativa, como si una carga invisible se hubiera aligerado. A partir de entonces, Dan comenzó a reflexionar más profundamente sobre su papel en la familia y en la promesa de Jacob. En lugar de centrarse en lo que había hecho mal, decidió enfocarse en lo que aún podía hacer. Aunque seguía distante de sus hermanos, empezó a buscar oportunidades para actuar con justicia en su entorno. Ayudaba a los siervos, defendía a los más jóvenes cuando eran tratados injustamente y se aseguraba de que las tareas fueran distribuidas de manera equitativa. Estas acciones, aunque pequeñas, le dieron un propósito renovado. Sin embargo, la sombra de la culpa seguía presente. Había noches en las que las imágenes de José siendo llevado por los mercaderes lo despertaban con sudor frío. En esos momentos, Dan volvía a orar, pidiendo guía y fuerza para continuar. Aunque no siempre obtenía respuestas claras, cada oración lo acercaba más a la convicción de que su vida aún tenía un propósito mayor. Un día, mientras pastoreaba en una región distante, Dan tuvo otra experiencia que marcó su camino. Mientras observaba a las ovejas pastar, vio como una de ellas se alejaba del rebaño y quedaba atrapada entre unas zarzas. Aunque era una escena común, algo en ese momento lo hizo detenerse y mirar con más atención. En lugar de apresurarse a rescatarla, se quedó observando cómo la oveja luchaba por liberarse. Finalmente, cuando entendió que no podría salir sola, Dan se acercó y la liberó con cuidado. Mientras cargaba a la oveja de regreso al rebaño, sintió una conexión inesperada entre esa escena y su propia vida. Así como la oveja había necesitado ayuda para regresar al camino correcto, él también necesitaba orientación. Pero más allá de eso, entendió que su papel en la vida no era solo buscar su propia redención, sino también ayudar a otros a encontrarla. Con esta nueva perspectiva, Dan comenzó a ver su distanciamiento de sus hermanos no como un rechazo, sino como una oportunidad para observar, aprender y prepararse. Aunque seguía sintiendo la carga de su pasado, también comenzó a mirar hacia el futuro con una esperanza renovada. Sabía que su camino hacia la redención sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a caminarlo, paso a paso. Los años de silencio no fueron fáciles, pero moldearon a Dan en formas que ni él mismo comprendía por completo. Lo prepararon para un propósito que aún no podía ver, pero que poco a poco empezaba a intuir. Aunque su corazón todavía llevaba las cicatrices de la traición, también comenzaba a llenarse de una convicción. El llamado a la justicia que llevaba en su nombre era un camino que aún podía recorrer, y lo haría con toda la fuerza de su espíritu. El viaje comenzó como cualquier otro. Jacob había enviado a Dan y a Neftalí a buscar nuevos pastos para los rebaños, pues las tierras cercanas al campamento estaban cada vez más agotadas. Era una tarea común para los hijos de Jacob, pero Dan, como siempre, veía en estas travesías más que una simple labor. Había algo en la vastedad del desierto que lo llamaba,
como si los vientos y las arenas escondieran respuestas a las preguntas que llevaba en el corazón. Una tarde, mientras guiaban a las ovejas hacia un valle más allá de las colinas, Dan y Neftalí divisaron un campamento en la distancia. Las tiendas eran diferentes a las suyas, decoradas con colores vivos y formas geométricas que resaltaban contra el paisaje árido. Cerca de las tiendas, un grupo de hombres y mujeres trabajaba con diligencia, reparando carros y cuidando a los animales. Eran madianitas, una tribu nómada conocida por sus caravanas comerciales que cruzaban los desiertos llevando especias, tejidos y otras mercancías. Dan sintió una curiosidad inmediata. Aunque los madianitas no eran desconocidos, sus caminos raramente se cruzaban con los de Jacob y sus hijos. Sin embargo, el instinto de Dan le decía que debía acercarse. Convenció a Neftalí, quien, aunque algo reacio, aceptó acompañarlo. Cuando llegaron al campamento, un hombre mayor, con una barba gris que caía hasta su pecho, salió a recibirlos. Su rostro mostraba una mezcla de desconfianza y hospitalidad cautelosa. Dan inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto antes de hablar. «Somos pastores en busca de pastos para nuestros rebaños», dijo con calma. «Hemos visto vuestro campamento desde lejos, y deseamos descansar un momento antes de continuar nuestro camino». El hombre los estudió durante un largo instante antes de asentir. «Sois bienvenidos aquí», respondió finalmente. «Soy Jeter, anciano de este campamento. Si venís en paz, encontraréis refugio entre nosotros». Dan y Neftalí fueron invitados a compartir una comida sencilla con los madianitas. A medida que pasaba el tiempo, Dan notó algo peculiar en la forma en que interactuaban. Aunque había jerarquías evidentes, las decisiones parecían tomarse en consenso, y los ancianos del campamento, como Jeter, actuaban más como guías que como señores. Había un equilibrio en su comunidad que contrastaba con las tensiones de su propia familia. Durante los días siguientes, los hermanos permanecieron con los madianitas, pues las ovejas necesitaban descanso y el agua abundaba en la zona. Dan, siempre observador, comenzó a prestar atención a las costumbres de la tribu. Jeter, al notar el interés de Dan, lo tomó bajo su ala y compartió con él las historias y tradiciones de su pueblo. «En nuestra tribu, el liderazgo no se basa en la fuerza, sino en la sabiduría y la justicia», explicó Jeter una noche, mientras ambos estaban sentados junto a la hoguera. «Un buen líder no impone su voluntad, escucha, comprende y busca lo mejor para todos». Dan absorbía cada palabra como si fueran gotas de agua en medio del desierto. Las enseñanzas de Jeter resonaban profundamente en él, como si confirmaran algo que siempre había sentido, pero que nunca había podido expresar con claridad. Una tarde, Dan presenció un juicio dentro del campamento. Un hombre había sido acusado de robar provisiones, y la tribu se reunió para resolver el conflicto. En lugar de castigar al acusado de inmediato, los ancianos escucharon pacientemente tanto al hombre como a sus acusadores. Luego deliberaron, no para decidir quién era más fuerte o influyente, sino para encontrar una solución que trajera justicia y restaurara la paz. Finalmente, el hombre fue perdonado, con la condición de devolver lo robado y trabajar durante un tiempo para compensar su falta. Dan quedó profundamente impresionado. Aquella no era una justicia basada en la retribución, sino en la reconciliación. Esa noche, habló con Jeter sobre lo que había presenciado. «¿Cómo lográis mantener ese equilibrio?», preguntó Dan, genuinamente intrigado.
En mi familia, las disputas suelen resolverse con fuerza o silencio, pero nunca con tanta claridad. Jeter lo miró con una sonrisa tranquila. Porque entendemos que la justicia no es solo castigo, joven pastor. Es restauración, es buscar lo que es correcto no solo para el individuo, sino para toda la comunidad. Un juez no debe ser un tirano, sino un servidor. La balanza de la justicia siempre está en movimiento, y es nuestra tarea mantenerla equilibrada. Las palabras de Jeter quedaron grabadas en el corazón de Dan. Durante su tiempo con los madianitas, continuó aprendiendo de ellos, no solo sobre justicia, sino también sobre humildad y liderazgo. Dan comenzó a comprender que ser un juez para su pueblo no era solo una cuestión de tomar decisiones correctas, sino de ser un ejemplo de equidad y compasión. Cuando llegó el momento de partir, Jeter lo llamó aparte y le entregó un pequeño objeto, una piedra lisa y redonda con una inscripción grabada en un idioma antiguo. «Es un símbolo de balance», dijo el anciano. «Llévala contigo como recordatorio de que la verdadera justicia no se trata de ti, sino de los demás». Dan aceptó el regalo con gratitud. Junto con Neftalí, emprendió el camino de regreso al campamento de Jacob. Durante el trayecto, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La experiencia con los madianitas había plantado una semilla en su corazón, una que comenzaba a florecer en forma de un propósito renovado. Ahora sabía que su papel como juez no era solo un destino, sino una responsabilidad. El tiempo pasado con los madianitas le había mostrado que podía trascender las sombras de su pasado y convertirse en un líder que traería equilibrio a su pueblo. Aunque el camino no sería fácil, Dan estaba listo para enfrentarlo, guiado por las lecciones de justicia, humildad y liderazgo que había aprendido en el desierto. Cuando Dan regresó al campamento de su familia, el paisaje era el mismo de siempre. Las tiendas de lona ondeando bajo los vientos del desierto, los pastores guiando los rebaños y las voces familiares que llenaban el aire. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado profundamente. La experiencia con los madianitas había avivado en su corazón un fuego nuevo, un propósito claro que lo empujaba a actuar. Ya no veía su lugar entre los hijos de Jacob como una carga o una imposición, sino como una oportunidad para marcar una diferencia. Su regreso no fue recibido con gran alboroto. Para sus hermanos, Dan seguía siendo el mismo, reservado, calmado, alguien que no competía por el protagonismo. Sin embargo, en las semanas siguientes, comenzaron a notar pequeñas transformaciones en su comportamiento. Dan hablaba con más confianza. Sus palabras estaban llenas de una sabiduría inesperada, y sobre todo, mostraba una disposición constante para mediar en disputas y tomar decisiones justas, tanto entre sus hermanos como entre los siervos del campamento. Con el tiempo, esta actitud comenzó a atraer a otros hacia Dan. No buscaba la atención ni el liderazgo, pero su carácter equilibrado y su capacidad para escuchar a todos lo convirtieron en una figura de respeto. Los pastores más jóvenes acudían a él en busca de consejo cuando surgían conflictos por los rebaños, y los siervos, que a menudo se sentían ignorados por los hijos mayores de Jacob, encontraban en Dan a alguien dispuesto a defender sus derechos. La semilla de una tribu comenzó a germinar en torno a Dan de manera casi orgánica. Los hombres y mujeres que veían en él un modelo de justicia y compasión, empezaron a identificarse como parte de su círculo. Aunque aún no era una tribu formal, las conexiones entre estas personas se fortalecían con cada acto de justicia que Dan lideraba. Incluso Neftalí, su hermano más cercano, notó el cambio. «No sé qué aprendiste entre los madianitas»,
dijo una noche mientras compartían un fuego, pero es como si hubieras encontrado algo que el resto de nosotros no vemos. Dan sonrió levemente, mirando las llamas bailar ante ellos. No fue algo que encontré, Neftalí. Fue algo que siempre estuvo aquí, dentro de mí. Solo necesitaba que alguien me mostrara cómo usarlo. Sin embargo, no todo fue armonía. A medida que el círculo en torno a Dan crecía, también lo hacían las tensiones. Algunos hermanos comenzaron a ver en él una amenaza velada, especialmente Simeón y Leví, quienes ya estaban acostumbrados a imponer su autoridad. Para ellos, el respeto que Dan comenzaba a ganar representaba un desafío indirecto a su dominio sobre la familia. Un día, mientras Dan discutía con un grupo de pastores sobre la distribución de los rebaños, Simeón irrumpió en la conversación con su habitual energía abrasiva. ¿Desde cuándo decides tú cómo se manejan las cosas aquí?, preguntó, su tono cargado de desprecio. ¿Te crees un líder solo porque algunos siervos te siguen como ovejas? Dan, acostumbrado a la actitud de Simeón, mantuvo la calma. No levantó la voz ni mostró enojo. Simplemente lo miró a los ojos y respondió: no pretendo liderar a nadie. Solo hago lo que creo correcto. Si alguien me sigue, es porque comparten ese propósito, no porque yo lo exija. La respuesta desarmó momentáneamente a Simeón, pero las tensiones permanecieron latentes. Otros hermanos, como Judá y Zabulón, observaron la interacción con interés, preguntándose hasta dónde llegaría el crecimiento de esta tribu que parecía formarse alrededor de Dan. Además de los conflictos internos, también surgieron desafíos entre los propios seguidores de Dan. Con el tiempo, comenzaron a surgir diferencias de opinión sobre lo que significaba realmente la justicia. Algunos querían castigos más severos para quienes cometían faltas, mientras que otros abogaban por la reconciliación y la restauración. Dan, inspirado por las lecciones de los madianitas, trataba de encontrar un equilibrio, pero no siempre era fácil. Un ejemplo de esto ocurrió cuando un joven pastor fue sorprendido robando una oveja de los rebaños comunes. Algunos pedían que fuera castigado públicamente, mientras que otros sugerían expulsarlo del campamento. Dan, después de escuchar a ambas partes, decidió abordar la situación de una manera distinta. Reunió a la comunidad en torno a una hoguera y habló directamente con el joven. ¿Por qué tomaste lo que no era tuyo?, preguntó con voz serena, pero firme. El pastor, visiblemente avergonzado, explicó que su familia estaba pasando hambre y que no veía otra salida. En lugar de condenarlo, Dan propuso que devolviera la oveja y trabajara durante un tiempo ayudando a otros pastores, asegurándose de que su familia tuviera lo necesario para sobrevivir. La decisión no agradó a todos, pero con el tiempo, muchos vieron el valor de buscar la reconciliación en lugar de la retribución. A medida que estos episodios se repetían, la identidad de la tribu de Dan comenzó a definirse. No se trataba de una tribu basada en la fuerza o el linaje, sino en un compromiso con la justicia y el equilibrio. Esto atrajo no solo a los siervos y pastores, sino también a algunos de los hijos de Jacob que, aunque inicialmente reacios, comenzaron a respetar la visión de Dan. Jacob, que observaba desde la distancia, no tardó en notar el cambio. Una noche, mientras caminaba con Dan por el campamento, expresó su sorpresa. Nunca imaginé que tú, mi hijo callado, serías quien trajera equilibrio a esta familia, dijo con un tono que mezclaba admiración y melancolía. Dan, sin dejar de caminar, respondió con humildad.
No lo hago por mí, Padre. Lo hago porque siento que es lo que Dios quiere de mí. Si puedo traer algo de justicia a este lugar, entonces mi vida tendrá sentido. El crecimiento de la tribu de Dan no fue un proceso fácil ni rápido. Estuvo lleno de desafíos, tensiones y momentos de incertidumbre. Pero a través de todo, Dan mantuvo su propósito claro. Poco a poco, las personas que lo rodeaban comenzaron a ver en él no solo a un hijo de Jacob, sino a un líder, un juez que buscaba el bien común. A medida que la tribu tomaba forma, Dan empezó a comprender que su destino no estaba solo en liderar a su pueblo, sino mostrarles que la justicia no era una meta, sino un camino. Y aunque aún quedaban muchos obstáculos por delante, Dan estaba decidido a recorrer ese camino con la misma convicción que lo había guiado desde su encuentro con los madianitas. El tiempo había pasado, dejando marcas visibles en el rostro de Jacob. Su andar era más lento, y sus palabras llevaban un peso que hablaba de años de experiencias, promesas cumplidas y errores inevitables. Era un hombre que había vivido en el abrazo de la bendición divina, pero también bajo la sombra de sus propios conflictos. Ahora, en su vejez, sentía que el momento de transmitir su legado estaba cerca. Una noche, Jacob convocó a sus hijos a una reunión bajo las estrellas. Las hogueras parpadeaban en la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los 12 hombres que ahora formaban la base del futuro de Israel. La atmósfera era solemne, cargada de expectativa y, para algunos, de incertidumbre. Jacob, sentado en una silla baja, los miró uno por uno antes de hablar. «Mis hijos», dijo, su voz profunda pero serena, «los días de mi vida están contados. Antes de partir, debo hablarles de lo que será su futuro y el de sus descendientes. Cada uno de ustedes tiene un propósito en el plan de Dios, un papel que desempeñar en el legado que Él ha prometido a nuestra familia». Los hermanos escuchaban en silencio, mientras Jacob comenzaba a dirigir palabras específicas a cada uno. Sus palabras no eran meros elogios ni reprimendas, eran profecías, declaraciones que revelaban tanto fortalezas como debilidades. Rubén, Simeón, Leví, Judá, cada uno recibió su porción de verdad, mezclada con advertencias y bendiciones. Cuando llegó el turno de Dan, el corazón de éste latía con fuerza. Jacob levantó la mirada y lo observó con una mezcla de orgullo y seriedad. «Dan, tú serás juez para tu pueblo, como una de las tribus de Israel», declaró Jacob, sus palabras resonando como un eco en el alma de su hijo. «Serás como una serpiente junto al camino, como una víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer a su jinete hacia atrás». La profecía era tanto una bendición como un enigma. Dan sintió un peso inmediato en su espíritu, como si esas palabras fueran una carga que tendría que desentrañar a lo largo de su vida. Jacob continuó, su tono volviéndose más grave. «Pero ten cuidado, hijo mío. El papel de un juez es traer justicia, pero también puede convertirse en un sendero hacia el orgullo. Si dejas que el poder nuble tu juicio, tu misión se perderá, y con ello, el equilibrio que debes traer a tu pueblo». Dan asintió en silencio, procesando las palabras de su padre. No había respuestas fáciles en aquella profecía, solo un camino que debía recorrer con cuidado. Después de que Jacob terminó de hablar con cada uno de sus hijos, la reunión se disolvió, pero el peso de las palabras del patriarca quedó suspendido en el aire. Esa noche, mientras todos regresaban a sus tiendas, Dan permaneció sentado bajo el cielo estrellado. Sostenía la piedra que Jeter, el anciano madianita,
le había dado tiempo atrás, girándola entre sus dedos mientras reflexionaba. Un juez para mi pueblo, pensó, repitiendo las palabras de Jacob. Pero también una serpiente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo ser ambas cosas a la vez? Dan sabía que la justicia era una espada de doble filo. Había visto cómo el deseo de imponer orden podía convertirse en tiranía si no se manejaba con humildad. También entendía que su papel no era fácil, pues tendría que equilibrar los intereses de su pueblo mientras luchaba contra sus propias imperfecciones. La advertencia de Jacob sobre el orgullo lo inquietaba profundamente, pues era consciente de que incluso las mejores intenciones podían ser corrompidas. Mientras seguía reflexionando, una pregunta emergió con claridad en su mente: ¿qué significa realmente ser un juez? En los últimos años, había aprendido que no se trataba solo de resolver conflictos o imponer castigos. Ser juez era ser un guardián del equilibrio, alguien dispuesto a sacrificarse por el bienestar de los demás, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles o incomprendidas. Dan recordó las lecciones de los madianitas y cómo habían influido en su percepción de la justicia. Jeter le había enseñado que un verdadero líder no busca ser grande, sino servir. La balanza no es tuya, había dicho el anciano. Es de Dios. Tú solo eres la mano que la mantiene en movimiento. Esa verdad comenzó a tomar un nuevo significado para Dan. Su rol como juez no era para su propia gloria, sino para cumplir el propósito divino que se le había asignado. Pero sabía que cumplir con este propósito requeriría más que buenas intenciones. Necesitaría fe, sabiduría y, sobre todo, humildad. Con el paso de las horas, Dan comenzó a delinear en su mente cómo podría cumplir con su papel sin desviarse del camino. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba rodearse de personas que compartieran su visión, que estuvieran dispuestas a luchar por la justicia sin dejarse llevar por la ambición o el deseo de poder. También entendía que debía mantenerse firme en su fe, buscando en Dios la guía que lo sostendría en los momentos más oscuros. Mientras el viento susurraba entre las tiendas, Dan hizo una promesa silenciosa. Juró que, aunque el camino fuera difícil, haría todo lo posible por ser el juez que su pueblo necesitaba. No permitiría que el orgullo lo consumiera, ni que la balanza se inclinara por sus propios deseos. Si debía ser una serpiente en el camino, sería para proteger, no para destruir. Cuando finalmente se levantó para regresar a su tienda, llevaba consigo no solo el peso de la profecía, sino también una claridad renovada. Sabía que los desafíos no tardarían en llegar, pero estaba decidido a enfrentarlos con la misma convicción que había guiado sus pasos desde el encuentro con los madianitas. Dan no podía predecir el futuro, pero confiaba en que, con cada decisión justa que tomara, estaría más cerca de cumplir con el legado que Jacob había vislumbrado para él. La tierra que la tribu de Dan había comenzado a reclamar como propia era fértil, con valles verdes y colinas suaves que parecían prometer prosperidad. Sin embargo, esa misma riqueza atrajo la atención de los filisteos, una nación poderosa y beligerante conocida por su dominio en la guerra y su control de las armas de hierro. Para Dan y su pueblo, esta fue la primera gran prueba de su unidad y fortaleza. El conflicto comenzó con pequeños roces. Grupos de filisteos aparecían en las tierras cercanas, exigiendo tributo a los pastores y saqueando los recursos de los asentamientos más débiles. Los líderes de las aldeas acudieron a Dan, buscando orientación. A pesar de la tensión creciente, Dan les respondió con calma: no pagaremos tributo a quienes nos oprimen,
declaró, su voz firme y llena de convicción. Esta tierra nos ha sido prometida. Si los filisteos desean enfrentarnos, que lo hagan, pero no cederemos. Consciente de que el conflicto era inevitable, Dan comenzó a organizar a su pueblo. No eran un ejército entrenado, pero la tribu contaba con hombres y mujeres valientes que estaban dispuestos a defender lo que era suyo. Dan reunió a los líderes más capaces de su pueblo para formar un consejo estratégico. Entre ellos destacaban Ezrán, un pastor que había demostrado una habilidad natural para dirigir y organizar grupos grandes. Tamar, una mujer valiente y astuta que era conocida por su habilidad con el arco. Abiram, un joven forjador que comenzó a fabricar armas rudimentarias para preparar a la tribu. Dan los reunió en una tienda al margen del campamento para discutir su estrategia. Los filisteos son más numerosos y están mejor armados que nosotros, dijo Dan, observando los rostros de sus compañeros. No podemos vencerlos en una batalla frontal. Pero conocemos estas tierras mejor que ellos. Usaremos ese conocimiento a nuestro favor. Durante días, Dan lideró a su pueblo en intensos preparativos. Se establecieron patrullas para vigilar los movimientos enemigos, se ocultaron provisiones en puntos estratégicos y se construyeron trampas en los pasos estrechos de las colinas. Cada miembro de la tribu, sin importar su edad o género, tuvo un papel en la defensa. Los filisteos no tardaron en hacer su movimiento. Una mañana, sus carros de guerra comenzaron a avanzar hacia el asentamiento principal de la tribu de Dan, un espectáculo intimidante que hacía resonar la tierra con el peso de sus ruedas. Sin embargo, Dan y su consejo estaban preparados. Cuando los carros llegaron a un paso estrecho entre dos colinas, cayeron en la primera de las trampas. Ramas ocultas y piedras estratégicamente colocadas hicieron que las ruedas se atascaran, dejando los filisteos vulnerables. Desde las alturas, los arqueros liderados por Tamar lanzaron una lluvia de flechas, mientras Ezrán y su grupo de guerreros atacaban desde los flancos. Dan, que lideraba desde un punto elevado, observaba cada movimiento con atención, asegurándose de que sus fuerzas se mantuvieran organizadas y que nadie actuara impulsivamente. En medio del caos, su voz se alzó para dirigir a su pueblo. No bajen la guardia. Luchen juntos, como uno solo. El enfrentamiento duró horas, pero la estrategia de Dan y el coraje de su gente prevalecieron. Los filisteos, sorprendidos por la resistencia que encontraron, se retiraron, dejando atrás carros dañados y hombres caídos. Después de la batalla, la tribu se reunió en torno a una gran hoguera para reflexionar sobre lo ocurrido. Aunque habían ganado, Dan sabía que esa era solo la primera de muchas pruebas. Los filisteos no se rendirían fácilmente, y su victoria inicial podía provocar represalias más grandes. En ese momento, Dan se dirigió a su pueblo. Su rostro, marcado por la tensión del día, reflejaba tanto preocupación como determinación. Hoy hemos demostrado que somos más que una tribu. Somos una familia que lucha unida, que no se rinde ante el miedo ni se doblega ante la opresión. Pero debemos estar preparados. Este fue solo el comienzo. Los filisteos volverán, y debemos estar listos para enfrentarlos con la misma valentía y unidad que mostramos hoy. Sus palabras fueron recibidas con vítores, pero también con un reconocimiento silencioso del desafío que aún tenían por delante. En los días siguientes, Dan comenzó a fortalecer aún más su tribu. Hizo alianzas con otras familias nómadas de la región,
ofreciéndoles protección a cambio de su apoyo en caso de futuros enfrentamientos. Estos acuerdos no solo fortalecieron la posición de la tribu, sino que también introdujeron nuevas dinámicas en su comunidad. Sin embargo, no todo fue armonía. Algunos comenzaron a cuestionar las decisiones de Dan, especialmente aquellos que temían que el conflicto con los filisteos pusiera en peligro sus vidas y las de sus familias. Un pequeño grupo, liderado por un hombre llamado Malquías, se opuso abiertamente a la idea de seguir enfrentándose a los filisteos. ¿Por qué no podemos negociar con ellos?, demandó Malquías en una reunión. ¿Por qué arriesgarlo todo por una tierra que podríamos compartir en paz? Dan escuchó con paciencia antes de responder. Entiendo tu miedo, Malquías. Pero negociar con los filisteos no nos traerá paz, solo nos hará sus siervos. Esta tierra no nos pertenece por casualidad, es una promesa que debemos proteger, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán después de nosotros. Aunque su respuesta no convenció a todos, reforzó la confianza de la mayoría en su liderazgo. Dan comprendió que las divisiones internas serían tan peligrosas como las amenazas externas, y decidió dedicar tiempo a fortalecer los lazos dentro de su tribu. El enfrentamiento con los filisteos marcó un antes y un después para la tribu de Dan. No solo habían demostrado su capacidad para defenderse, sino que también habían comenzado a definirse como un pueblo unido por su compromiso con la justicia y la resistencia. Dan, a pesar de los desafíos, se sentía más seguro en su papel como líder y juez. Sabía que los días oscuros no habían terminado, pero también sabía que su pueblo tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlos juntos. En su corazón, Dan agradeció a Dios por guiar sus pasos y le pidió sabiduría para los días que vendrían. Aunque el camino era incierto, estaba convencido de que su tribu estaba destinada a dejar una marca duradera en la historia de Israel. El liderazgo de Dan, hasta ese momento, había sido un equilibrio entre la justicia, la estrategia y el compromiso con su pueblo. Sin embargo, incluso el más sabio de los jueces puede cometer errores, y Dan no fue la excepción. Su camino como líder lo había llevado a enfrentar decisiones complejas, y aunque siempre buscaba lo mejor para su tribu, un momento de juicio errado puso en peligro todo lo que había construido. La tribu de Dan, aún fortalecida por su reciente victoria contra los filisteos, enfrentaba un nuevo dilema. Grupos de nómadas que huían de la opresión de los filisteos comenzaron a establecerse en las tierras de la tribu sin permiso. Al principio, llegaron en pequeños grupos, pidiendo ayuda y ofreciendo su lealtad a cambio de refugio. Sin embargo, con el tiempo, su número creció considerablemente, lo que empezó a generar tensiones dentro de la comunidad. Dan, buscando mantener la estabilidad, decidió permitirles quedarse, confiando en que estos refugiados podrían integrarse y fortalecer la tribu. Ignoró las advertencias de algunos líderes, como Ezrán, quien había notado que algunos de los recién llegados no mostraban respeto por las costumbres de la tribu y actuaban con descaro. La decisión de Dan fue bien intencionada, pero careció de la vigilancia necesaria. En poco tiempo, surgieron conflictos. Los recursos comenzaron a escasear, y algunos de los refugiados comenzaron a tomar lo que necesitaban sin pedir permiso. Peor aún, se descubrió que un grupo de ellos estaba colaborando en secreto con los filisteos, proporcionándoles información sobre las defensas de la tribu. Esta traición resultó en un ataque sorpresa por parte de los filisteos, que casi devastó el asentamiento principal. Después del ataque, Dan se sentía consumido por la culpa.
Caminaba entre las tiendas destruidas, observando a su gente recoger los pedazos de sus vidas. Había confiado en los refugiados sin tomar las precauciones necesarias, y ahora su pueblo pagaba el precio de su error. Esa noche, mientras la tribu trataba de recuperarse, Dan se retiró al borde del campamento, incapaz de enfrentarse a las miradas de aquellos que habían confiado en él. Se sentó en silencio, con la cabeza entre las manos, mientras la oscuridad lo envolvía. Por primera vez desde que asumió el liderazgo, dudó de su capacidad para guiar a su pueblo. ¿He fallado a todos?, murmuró para sí mismo, con la voz quebrada por el peso de su culpa. ¿Cómo puedo llamarme juez si mis decisiones traen dolor en lugar de justicia? En medio de su abatimiento, Dan sintió una mano firme en su hombro. Era Jeter, el anciano madianita que años atrás le había enseñado las primeras lecciones sobre liderazgo y justicia. Jeter había llegado al campamento para comerciar con la tribu, pero al enterarse del ataque y de la situación de Dan, buscó a su antiguo aprendiz. «Te veo cargado con un peso que no puedes llevar solo, Dan», dijo Jeter, sentándose junto a él. «Háblame, hijo mío. ¿Qué atormenta tu corazón?». Dan suspiró profundamente y le contó todo: su decisión de aceptar a los refugiados, su falta de vigilancia y el desastre que había seguido. Cuando terminó, Jeter lo miró con compasión, pero también con firmeza. «Cometiste un error, eso es innegable», dijo Jeter. «Pero el liderazgo no consiste en ser infalible. Consiste en aprender de los errores, en levantarse después de caer. La verdadera pregunta no es si fallaste, sino qué harás ahora con ese fracaso». Dan guardó silencio, dejando que las palabras de Jeter se asentaran en su mente. Después de un momento, el anciano continuó: «Recuerda lo que te enseñé sobre la balanza. La justicia no es perfecta, porque los hombres no son perfectos. Pero siempre puedes volver a intentar equilibrarla. La humildad no es solo admitir tus errores, sino buscar a Dios en medio de ellos. Es Él quien te dio este rol, y es Él quien te guiará si se lo permites». Las palabras de Jeter despertaron algo en Dan. Aunque la culpa seguía presente, comenzó a ver su error no como un final, sino como una oportunidad para crecer y aprender. Al día siguiente, Dan reunió a su pueblo. Reconoció su error abiertamente, sin excusas ni rodeos. Se disculpó por su falta de vigilancia y prometió hacer todo lo posible para restaurar la confianza que habían depositado en él. «Fallé al no protegerlos como debía», dijo, su voz cargada de sinceridad. «Pero este error no definirá quiénes somos como tribu. Nos levantaremos más fuertes, aprenderemos de este momento y nos prepararemos para cualquier desafío que venga». Las palabras de Dan resonaron profundamente en su gente. Aunque el dolor del ataque aún era palpable, la honestidad de su líder les dio esperanza. Juntos, comenzaron a trabajar en la reconstrucción del asentamiento, fortaleciendo sus defensas y reorganizando la estructura de la tribu para evitar futuros errores. Dan también tomó medidas para asegurarse de que los refugiados restantes fueran evaluados con cuidado. A aquellos que demostraron su lealtad se les permitió quedarse, mientras que los demás fueron enviados lejos del campamento. El error de Dan y las lecciones que surgieron de él se convirtieron en un punto de inflexión para la tribu. A partir de ese momento, Dan lideró con una humildad renovada, recordando siempre que su papel como juez no era actuar por impulso, sino buscar la guía divina en cada decisión. Aunque la culpa nunca desapareció por completo,
Dan aprendió a convertirla en una fuerza que lo impulsaba a ser mejor. En lugar de temer los errores, los veía como parte del proceso de liderazgo, una oportunidad para crecer en sabiduría y fe. Con el tiempo, la tribu de Dan no solo se recuperó, sino que se fortaleció. Las cicatrices del ataque filisteo quedaron como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la humildad podían traer redención. Y en el centro de todo, Dan continuó liderando, no como un juez perfecto, sino como un hombre dispuesto a aprender y servir a su pueblo con todo su corazón. El viento del desierto traía consigo presagios de conflicto. Los filisteos, humillados por los enfrentamientos previos con la tribu de Dan, comenzaron a reunir fuerzas para un ataque definitivo. Las tensiones en el campamento eran palpables, pero Dan no se dejó dominar por el miedo. Esta vez, no era el joven inexperto que dudaba de sus decisiones. Había aprendido de sus errores, había enfrentado sus fallos, y lo más importante, había fortalecido su fe y liderazgo. La noticia del avance filisteo llegó al campamento como un golpe. Esta vez, los enemigos no solo buscaban saquear, sino destruir. Con carros blindados, soldados mejor armados y un número mucho mayor que en los encuentros previos, los filisteos eran una amenaza imponente. Dan reunió a los líderes de su tribu y a los aliados que había cultivado en los últimos años. «No vamos a retroceder», dijo con calma, mirando a cada uno de los presentes. «Esta tierra es nuestra por promesa divina, y no cederemos ante quienes buscan arrebatárnosla. Pero no lucharemos con fuerza bruta. Usaremos nuestra sabiduría, nuestra fe y nuestra unidad». Dan dividió a su pueblo en grupos, asignando tareas específicas para aprovechar el terreno a su favor. Las colinas, los pasos estrechos y los valles se convirtieron en su estrategia, al igual que el conocimiento que habían adquirido sobre los movimientos y debilidades de los filisteos. Tamar lideraría a los arqueros en las alturas, mientras Ezrán y su grupo se encargarían de emboscar a los carros. Dan, como siempre, estaría en el corazón de la batalla, guiando a su pueblo con su presencia y decisión. Cuando llegó el día del enfrentamiento, el campamento de la tribu de Dan se encontraba en silencio. Hombres y mujeres se preparaban, conscientes de que la victoria no era solo una cuestión de estrategia, sino de resistencia y sacrificio. Dan, con la piedra de balance que Jeter le había dado, oró en silencio, pidiendo a Dios fuerza y guía. El choque fue brutal. Los filisteos, confiados en su superioridad numérica, avanzaron con una ferocidad arrolladora, pero la tribu de Dan estaba lista. Las trampas en los pasos estrechos detuvieron el avance de los carros, y los arqueros de Tamar lanzaron lluvia tras lluvia de flechas desde las colinas. Ezrán lideró un grupo que se infiltró en las filas enemigas, sembrando confusión. Dan, al frente de sus guerreros, luchaba con una determinación que inspiraba a todos a su alrededor. Su voz se alzaba por encima del ruido de la batalla, guiando a su gente con claridad y coraje. No se rindan. Luchamos por nuestra tierra, por nuestras familias, por nuestro futuro. La batalla se extendió hasta el anochecer, y aunque las bajas fueron significativas, la estrategia de Dan prevaleció. Los filisteos, exhaustos y desmoralizados, comenzaron a retirarse, dejando el campo de batalla atrás. La tribu de Dan había logrado lo que parecía imposible: derrotar a un enemigo superior sin perder su espíritu. La victoria, sin embargo, tuvo un alto costo. Muchos de los más valientes de la tribu cayeron ese día, incluidos Ezrán y Tamar,
quienes habían luchado con un valor inquebrantable. Dan, aunque agradecido por la victoria, sintió el peso de estas pérdidas como una herida en su alma. Mientras caminaba entre los cuerpos caídos, se detuvo junto a Tamar, quien, con sus últimas fuerzas, le había entregado un mensaje para su pueblo. «Diles que no luchen por venganza, sino por justicia», había dicho Tamar antes de exhalar su último aliento. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Dan. Entendió que la verdadera victoria no estaba en destruir al enemigo, sino en preservar la justicia y la unidad de su tribu. Días después de la batalla, Dan visitó a su padre Jacob, quien estaba gravemente enfermo y postrado en su lecho. El patriarca, al ver a su hijo, sonrió débilmente. «Ven, Dan», dijo Jacob con voz apagada pero llena de calidez. «He oído de tu victoria. Estoy orgulloso de ti». Dan se arrodilló junto a su padre, tomando su mano envejecida entre las suyas. Durante mucho tiempo había sentido que no podía estar a la altura de las expectativas de Jacob, pero en ese momento, esas inseguridades se desvanecieron. «Padre, he tratado de hacer lo correcto, pero he fallado tantas veces», confesó Dan, su voz temblorosa. Jacob negó con la cabeza, su mirada llena de sabiduría. «Todos fallamos, hijo mío. Incluso yo. Pero no es el fallo lo que define a un hombre, sino lo que hace después de él. Has aprendido, has crecido, y has guiado a tu pueblo con justicia. Ese es tu legado». Dan sintió lágrimas llenar sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, encontró un cierre emocional. Las palabras de su padre no solo lo consolaron, sino que también reforzaron su propósito. «Gracias, padre», dijo Dan con sinceridad. «Prometo que continuaré guiando a mi pueblo con humildad y justicia». Jacob asintió, y después de un largo momento de silencio, añadió: «Dios está contigo, Dan. Nunca lo olvides». Con la muerte de Jacob poco después, Dan se sintió más determinado que nunca a honrar el legado de su padre y a continuar liderando a su tribu con el equilibrio y la sabiduría que había aprendido. La paz que lograron establecer con los filisteos, aunque frágil, marcó un punto de inflexión en la historia de su pueblo. A partir de ese momento, la tribu de Dan se convirtió en un símbolo de justicia y resistencia, un reflejo de las lecciones que Dan había aprendido a lo largo de su vida. Aunque las cicatrices de las batallas permanecieron, también lo hicieron las semillas de esperanza que él había sembrado en su pueblo. Y así, con cada decisión justa, Dan reafirmaba su lugar en la historia de Israel, no como un hombre perfecto, sino como un líder que había encontrado la redención a través de la fe, el sacrificio y la perseverancia. El día que Jacob murió, la tienda del patriarca se llenó con la presencia de sus hijos. Por primera vez en años, los 12 hermanos estaban juntos, dejando de lado sus diferencias para honrar al hombre que había guiado a su familia a través de las promesas divinas y las adversidades humanas. El ambiente era solemne, y aunque la tristeza envolvía a todos, también había un sentido de propósito renovado. Jacob, con su última bendición, había dejado claras las responsabilidades de cada uno en el futuro de Israel. Dan, de pie junto a Neftalí, observaba el rostro sereno de su padre, recordando las palabras de la profecía que había recibido. «Serás juez para tu pueblo», le había dicho Jacob. A lo largo de los años, esas palabras lo habían guiado, moldeando su vida y sus decisiones. Ahora, en medio de la despedida, Dan comprendía que su papel no era solo liderar, sino también dejar un legado que perdurara mucho después de que él se fuera.
La muerte de Jacob marcó un punto de inflexión para los hijos de Israel. Cada uno regresó a su tierra y a su tribu, cargando con las responsabilidades que su padre les había encomendado. Para Dan, la tarea era clara: consolidar la identidad de su pueblo como un símbolo de justicia y equilibrio en la tierra prometida. Mientras caminaba por las colinas de su territorio, Dan reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. Había sido un niño inseguro, atrapado en las sombras de las rivalidades familiares. Había cometido errores, sufrido pérdidas y enfrentado desafíos que a veces parecían insuperables. Pero también había crecido, aprendiendo de cada caída y encontrando en la fe la fuerza para levantarse. Mi lugar en la historia no será recordado por mis victorias, pensaba Dan, sino por los valores que he luchado por preservar: la justicia, la humildad y la compasión. Con el tiempo, la tribu de Dan prosperó. Las tierras que habían defendido con tanto esfuerzo se convirtieron en un refugio para aquellos que buscaban una comunidad basada en el respeto y la equidad. Los pastores y artesanos trabajaban juntos, construyendo aldeas que reflejaban la unidad que Dan había inculcado en su gente. El sistema de justicia que Dan estableció fue uno de los aspectos más destacados de su legado. Los ancianos de la tribu, inspirados por su liderazgo, formaron un consejo que mediaba en disputas y aseguraba que cada decisión se tomara con sabiduría y equidad. Las palabras de Dan resonaban en cada reunión del consejo: la justicia no es un privilegio, sino una responsabilidad. Los jóvenes crecieron escuchando las historias de las batallas contra los filisteos, de cómo Dan había liderado con coraje y sabiduría. Pero más que sus hazañas, lo que verdaderamente inspiraba a las nuevas generaciones era su carácter. Dan no era recordado como un hombre perfecto, sino como alguien que había enfrentado sus debilidades con humildad y había encontrado la fuerza para superarlas. En los últimos años de su vida, Dan vivió en una pequeña aldea cerca de las colinas donde había luchado su última batalla contra los filisteos. Su cabello, ahora blanco como la nieve, y sus manos marcadas por el tiempo, hablaban de los años de esfuerzo y sacrificio. Aunque ya no lideraba activamente, seguía siendo una figura respetada, a la que la gente acudía en busca de consejo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Dan se sentó en una roca, observando el valle donde pastaban los rebaños de su tribu. A su lado, su nieto, un joven inquieto y lleno de preguntas, se sentó junto a él. «Abuelo, ¿alguna vez te has arrepentido de ser líder?», preguntó el niño, con una curiosidad genuina en sus ojos. Dan sonrió, recordando las innumerables veces que había sentido el peso de la responsabilidad. Pero también recordó los momentos de triunfo, las vidas que había impactado y las lecciones que había aprendido. «No, pequeño», respondió Dan, con una voz suave pero firme. «Ser líder no significa no cometer errores. Significa aprender de ellos y seguir adelante. La vida me ha enseñado que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en servir a los demás con justicia y amor». El niño asintió, aunque su comprensión de esas palabras aún era limitada. Pero Dan sabía que algún día, esas enseñanzas tendrían un significado más profundo para él. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo, Dan reflexionó por última vez sobre su vida. No sabía cuánto tiempo más le quedaba, pero estaba en paz. Había cumplido con el papel que Dios le había asignado, y ahora su tribu prosperaba, guiada por los valores que había luchado por inculcar. Cuando finalmente cerró los ojos,
lo hizo con la certeza de que su legado viviría en las generaciones futuras. La tribu de Dan no solo era fuerte en número, sino en espíritu, un testimonio del camino que había recorrido, de las caídas y las lecciones, y de la redención que había encontrado. Dan dejó este mundo como un juez, un líder y un siervo, sabiendo que la justicia que había buscado no era solo para su pueblo, sino para glorificar a aquel que lo había llamado desde el principio. Y así, la historia de Dan, el quinto hijo de Jacob, se convirtió en una inspiración para las tribus de Israel, un recordatorio de que incluso en medio de las sombras, la luz de la justicia puede brillar. La historia de Dan, el quinto hijo de Jacob, no es solo un relato de batallas, errores y redención, sino un recordatorio eterno de que incluso aquellos nacidos en la periferia de la atención pueden marcar una diferencia trascendental. Desde su infancia en las sombras, pasando por sus errores como líder, hasta su redención final como un juez justo y sabio, Dan nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la perfección, sino en la capacidad de aprender, servir y guiar con humildad. El legado de Dan perduró en su tribu, un pueblo que floreció bajo los valores de justicia, fe y compasión que él defendió. Su vida es un reflejo del potencial que cada uno de nosotros tiene para superar los desafíos, encontrar propósito y dejar una huella en el mundo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, comentar tus reflexiones sobre la vida de Dan y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos explorar más historias llenas de lecciones profundas y valores que trascienden el tiempo. Gracias por tu apoyo y por acompañarnos en este viaje.